Buenos días, soy Ricardo Miguel Fecia, uno de los profesores titulares de una de las cátedras de Introducción al Derecho en nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Cada una de las materias tiene su particularidad, no solo por el abordaje disciplinario que hace, sino porque en nuestro caso tenemos que recibir al estudiante, darle la bienvenida al estudiante al joven estudiante o a la joven estudiante que hace sus primeros pasos en la vida universitaria, que es una vida absolutamente distinta, ni mejor ni peor, es una vida absolutamente distinta a las costumbres del estudiante secundario. Son tan apasionantes y atractivas una como otra, pero siempre tuve en cuenta e incluso procuré arbitrar los medios como para dar la mejor recepción a los estudiantes. He sabido, y no nos vamos a extender en esto, que la gran crisis, una de las grandes crisis en cuanto al seguimiento de los estudiantes y en cuanto al mantenimiento de los estudiantes en las casas de estudio se produce precisamente en el primer año. Las estadísticas, más allá del sostenimiento de algunas estadísticas, indican algo así como que alrededor del 50% de los estudiantes que ingresan a la Universidad Argentina en el transcurso del primer año abandonan. Eso es una de las grandes deudas que tiene la Universidad Argentina, y desde que yo me acuerdo siempre el problema que se trató, incluso hemos tratado en algún momento de tener responsabilidad académica, de conducción, etcétera, fue cómo solapar, cómo disminuir esa crisis que se produce en el joven cuando da el traspaso de los estudios medios o secundarios hacia la Universidad Argentina. Creo que asumo también la responsabilidad, como haber sido operador en algún momento, todo este tiempo se ha fracasado porque ese número que se mantenía hace 2, 3 y 4 décadas atrás, o que se observaba en ese tiempo, no solo que no se ha alejado, no se ha disminuido, no se ha morigerado, sino que creo que en algunos casos se ha agravado. Bueno, nuestra disciplina, que hasta ahora se llama, Introducción al Derecho, tiene a su cargo precisamente dar los conocimientos básicos que forman parte de la teoría del derecho, para que el estudiante tenga las herramientas para comenzar a desandar los otros espacios curriculares, fundamentalmente los más estrictamente vinculados, no solo a la dogmática, sino al mundo de la juridicidad. De herramientas básicas o elementos básicos, el cual el alumno va a obtener o debería obtener precisamente en este tiempo, que por eso la materia se pone en primer año y en lo posible en el primer cuatrimestre, de acuerdo a los requerimientos que tenga cada alumno, porque después va a trabajar sobre ellos en los distintos otros momentos de la vida universitaria. Todos los colegas que están a cargo de cada uno de esos otros espacios van a dar por sobreentendido determinados conocimientos que el alumno maneja: qué es el derecho, qué sentido ontológico tiene el derecho, qué es el deber jurídico, qué es la sanción, etcétera, etcétera, etcétera. Los van a ver los van a ver aplicados a cada uno de esos ramos, desde la perspectiva del derecho comercial o del derecho público o privado, digamos, haciendo alguna generalización. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, como también responsabilidades similares tienen otros colegas, es bastante particular o bastante concreta. No solo limitada es que tengan estos conocimientos jurídicos, sino también y particularmente, y ha sido siempre una preocupación mía, casi de la obsesión,
las herramientas que tendremos que aplicar para darle contención a los estudiantes y que para que esa verdadera sangría que significa este primer año del estudiante no se plasme, no se concrete en la deserción de la academia. Estoy en la vida académica. Estoy absolutamente convencido, siempre lo estuve, de que la educación, en cualquiera de sus niveles, es la verdadera herramienta revolucionaria, es la verdadera herramienta que nos va a permitir el cambio. Hace muchos años, y que yo vengo escuchando, no voy a comprometer a otro, pero que yo vengo escuchando esto que vengo diciendo sobre distintas gestiones y desde hace muchos años, y antes que yo pude haber escuchado lo he leído en documentación indubitada, y salvo determinados momentos históricos que todos conocemos, pero la educación siempre por uno u otro cuestión, o por cuestiones académicas, por cuestiones políticas, etcétera, siempre la educación, insisto, en cualquiera de los niveles, ha sido postergada, y eso nos da los resultados que hoy tenemos. Argentina 2018, insisto, que no es patrimonio de ningún sector político, de ningún partido, ningún presidente, etc. Nosotros hemos pensado, cada una de las cátedras, somos 3 cátedras de introducción al derecho en nuestra facultad, y cada una de esas tiene sus particularidades. Todos los programas que ahora están en transición, reitero, todos los programas tienen contenido, lo que se llaman contenidos mínimos, o sea, grandes temas de los cuales todas las cátedras tienen que abordar sí o sí. A partir de eso, que forma parte de la esencia de los planes de estudio y que formará parte en este periodo de transición también de todos los planes de estudios, a partir de esos grandes temas, cada una de las cátedras incluye otras temáticas, incluye otras perspectivas, incluye otros temas, y también es propio, es natural, es edificante que cada una de las cátedras le dé su sesgo o su perfil desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista filosófico-político. Unas cátedras tienen sus perspectivas y otras tienen las otras. Esto es de la esencia de la vida de la universidad. Fundamentalmente se sigue lo que podríamos llamar, no me gusta mucho, pero para ser gráfico, una suerte de dogma de la universidad, que es la libertad de cátedra. Sobre eso no se cuestiona, sobre la libertad de cátedra no se cuestiona. Cada docente o cada cátedra, porque es un equipo, tiene su perspectiva y tiene su perfil, y a partir de eso elabora su propia presentación y su propia visión del derecho. Todos, por supuesto, todos los criterios son respetables, más allá de que de que se puedan compartir un poco más, un poco menos, pero todos son respetables. Nosotros en nuestra cátedra hemos dividido el programa en 11 bolillas. Reitero, creo que ya lo dije un par de veces, todo esto es bastante coyuntural porque a partir del año 2019 tendremos un programa nuevo que ya estamos elaborando, incluso con contenidos distintos y por supuesto con proyecciones distintas. Definitivamente incorporamos, más allá que lo fuimos haciendo remendando el programa anterior, los nuevos efectos que trajeron las nuevas legislaciones cuando se modificó la Constitución en el 94, algunas otras legislaciones que se fueron modificando, en particular la sanción del Código Civil, que dio un giro copernicano a todo el derecho civil argentino que venía de la vieja codificación de Vélez Sarsfield. Decía que nuestra
Nuestro espacio se divide en 11 unidades temáticas o 11 bolillas. En la primera de ellas abordamos lo que podríamos llamar un concepto del derecho, un concepto general del derecho, una idea, a veces el concepto, más allá del juego terminológico, a veces el concepto se presenta un poco más reducido, la idea es una perspectiva un poco más amplia, tratamos de introducir, tratamos de llegar al estudiante hacia lo que es el derecho como un sistema normativo, no solamente como el derecho positivo vigente, sino como un sistema normativo que está compuesto no solamente de las leyes exclusivas estas que nosotros vemos que sancionan las cámaras legislativas. Vemos la perspectiva del derecho desde una visión filosófica y desde una visión estrictamente científica. Eso, junto con otros temas que un poco desmenuzan estos grandes principios, ocupa la unidad temática o la bolilla 1 de nuestro programa. Paso seguido es la unidad número 2, en donde fundamentalmente se trata de ver el derecho desde distintas perspectivas. Concretamente está dominado por lo que es la ontología jurídica. La ontología o la ontología jurídica es la teoría general de los objetos, es la que define y clasifica los objetos. Por lo tanto, en esta unidad vamos a ver qué es ontológicamente el derecho, que no tiene, por supuesto, ya con esto se adelantará la misma perspectiva. Para ciertos autores o corrientes de autores el derecho es una cosa y para otras, insisto, desde la ontología es otra cosa. No es una mera clasificación filosófica, sino que tiene consecuencias prácticas. Después nosotros incluimos un bloque de 3 unidades temáticas en donde que tal vez en el próximo programa desaparezcan, pero que son fundamentalmente una visión, una perspectiva de las grandes corrientes doctrinarias que dominaron el mundo de la juridicidad, que nosotros lo tenemos en 3 grandes segmentos que siguen en 3 bolillas, la 3, la 4 y la 5, que en buena medida sigue como cronológicamente se observó y se analizó el derecho. En lo que es en la perspectiva tradicional de lo que fue el iusnaturalismo o el derecho natural, que fue la primera perspectiva que tuvo el derecho, considerarlo como algo del mundo de la naturaleza, algo que supera y que está por sobre, de acuerdo a las tantas y tantas perspectivas, algo que está por sobre el derecho positivo humano, el derecho que hace el legislador, que fueron corrientes de pensamiento que, por supuesto, ya no está nadie planteando el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Esto se ha avanzado muchísimo en este terreno con el aporte de otras tantas disciplinas, etc. Pero eso fue el planteo original por donde discurrieron las obras y los debates y las discusiones y la regulación de la vida del hombre durante muchísimos siglos. Que tiene, por supuesto, el iusnaturalismo tiene distintos momentos, porque, reitero, está no como disciplina, con rigor, etcétera, pero como idea está desde mucho antes de la era cristiana, como esta idea de que hay algo que regula, que pueden ser los dioses, que pueden ser, etcétera, etcétera. Después, y por supuesto, también este naturalismo también tiene un correlato en algunas corrientes de pensamientos modernas que, si bien ya no son iusnaturalistas, no se presentan con esa denominación, pero que reconocen algún sistema normativo superior exclusivamente del hombre. La unidad siguiente es la unidad 4, que se concentra fundamentalmente, se habla fundamentalmente de las distintas tendencias del iuspositivismo, que, si se quiere, en esta perspectiva es mucho más moderna.
tiene un par de siglos, en donde fundamentalmente el planteo de todos estos hombres fue que el derecho está básicamente, o el derecho que hay que estudiar, el derecho que hay que analizar, el derecho vigente, etc., es el derecho dictado por el hombre, es la ley, bajo sus distintas formas, pero es la ley que hace el hombre, por sobre la voluntad del hombre, sea hombre el congresista que dicte una ley, sea la jurisprudencia que establecen los tribunales o los fallos, o sean ciertos aspectos de la costumbre, por sobre eso, positivo, no existe otra cosa. Y la unidad 5 nosotros la tomamos para ver algunos aspectos de alguna de las modernas tendencias. ¿Cuáles son esas modernas tendencias? Son esos enfoques filosóficos que superaron, y diría que superaron varias veces, aquella dicotomía o aquella situación en naturalismo y positivismo. Fundamentalmente desde la posguerra, antes también, pero fundamentalmente de la posguerra, toda aquella división, digamos, entró en crisis y fue superada por distintas escuelas, ideas, corrientes de pensamiento, y que existen por todo el mundo, no solamente el mundo que tiene alguna ascendencia particular sobre nosotros, occidental, sino que en otros tantos lugares se generan teorías o por lo menos corrientes en este sentido. Después, superado esta parte que podríamos llamar doctrinaria, este bloque de 3 bolillas que son doctrinarias, entramos a cuestiones mucho más técnicas, si se quiere, desde la perspectiva de este espacio curricular. En la unidad 6 nosotros vemos fundamentalmente toda la problemática de la normatividad, cómo es la estructura de la norma jurídica y del ordenamiento jurídico, cómo se concatenan las normas jurídicas en una relación de ascendencia y descendencia, y los conceptos jurídicos fundamentales, que son aquellas estructuras conceptuales que no pueden faltar en ningún ordenamiento jurídico. En la unidad 7, en la bolilla 7, nosotros vemos toda una problemática que también el alumno tiene que manejar conceptual y prácticamente, que son las fuentes del derecho, es decir, dónde surge, dónde nace, dónde brota el derecho, que básicamente es como recién nos anunciaba, pero nosotros tomando la clásica división de fuente formal y fuente material de la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, analizamos cada una de ellas. La bolilla 8, la unidad siguiente, vemos algo que está muy vinculado a esto también, que es las teorías o las ideas que dividen en derecho público y privado. Si bien el derecho, desde alguna perspectiva, podríamos decir que es uno solo, existen en la práctica un bloque de normas que son del derecho público y otras que son del derecho privado. Esta división, que también se mantuvo con cierta firmeza durante mucho tiempo, en los estudios y en la práctica, ha también entrado en crisis, diríamos que a principios del siglo pasado, o sea, del siglo XX, ha entrado en crisis y ya no es tan fácil encontrar, y vamos en camino hacia eso, normas que pertenezcan al mundo del derecho privado y al mundo del derecho público. Y vemos, por supuesto, todas esas evoluciones. La bolilla 9, vemos otros temas que son de muchísima utilidad práctica, que si bien parten de lo teórico, son de la realización efectiva y real del derecho, que es la interpretación y la integración.
Como sabemos, el derecho es, o la norma, o la ley, perdón, es un poco de tinta volcada sobre unas cuartillas. Este concepto un poco con un contenido de acicate para movilizar el pensamiento, tiene que echarse a rodar. Echarse a rodar quiere decir que se tiene que cumplir. Alguien lo tiene que leer, alguien tiene que entenderlo, interpretarlo, qué es lo que dice, qué es lo que puedo o no puedo hacer. Y esto que lo presentamos bastante sencillo tiene sus complejidades. La interpretación es el gran desafío que tienen todas las corrientes de pensamiento vinculadas a lo jurídico, la interpretación y la integración. Es decir, por un lado interpretar es desentrañar qué es lo que quiere decir una norma y la integración es tratar de llenar lo que tradicionalmente se llamaron las lagunas, cuando el legislador no pudo prever específicamente lo que ocurrió, pero se presentan las situaciones que los operadores del derecho, precisamente los integrantes, los encargados de la jurisdicción, tienen que resolver, que no es una cuestión menuda. Y también en este segmento se ven las ideas de la argumentación, o sea, cómo elaborar una resolución a partir de determinados argumentos que tienen que tener su coherencia y su realidad fáctica, cómo argumentar, cómo presentar una resolución. Está estrictamente vinculado con la actividad jurisdiccional. Básicamente es la teoría de la resolución judicial o la teoría de la coherencia de las sentencias judiciales. En la unidad 10, en la unidad siguiente, nosotros abordamos un tema que muchos discuten y estamos reconvirtiendo ahora, porque es un tema que no es específico, no es puntual, no es natural de la introducción al derecho o de una teoría general del derecho, que está mucho más vinculado a la filosofía del derecho y que se refiere a la teoría de los valores. Concretamente, hablando de valores, naturalmente salta la idea de la justicia, el gran valor al que deben aspirar el ordenamiento jurídico. Y en la última unidad temática que nosotros tenemos en nuestro programa, se ven algunos temas vinculados también específicamente a otros campos disciplinares como es la sociología jurídica o la sociología del derecho, en conceptos o en cuestiones que tal vez se puedan volver a ver, pero que nosotros le damos esta perspectiva desde la visión de la introducción al derecho, o de la teoría del derecho, si es que la norma influye en la conducta influye en la norma. Este planteo, que lo hago tan rápidamente, se imaginarán que tiene sus perfiles y sus características mucho más complejas. Y por último, en esta unidad también incluimos algunos temas vinculados con la historia del derecho, con la historia de los sistemas jurídicos. Tampoco es un tema propio del campo de la teoría del derecho, la introducción al derecho, como se llame. Lo que pasa es que en nuestra Facultad de Derecho, por razones que no vienen al caso ahora plantearlo, y que es prácticamente la única en el concierto de las universidades argentinas y latinoamericanas y de las que podamos conocer, no se aborda o no se estudian temas vinculados o a la historia del derecho o al derecho romano. Entonces, nosotros entendemos básicamente que la historia, el sistema jurídico las normas jurídicas están vinculadas en un tiempo histórico y vemos algunas nociones fundamentales, básicamente ese es el mensaje que queremos que quede en el estudiante, de cómo el derecho fue moldeándose a los distintos momentos históricos que tiene el país. Básicamente, esas son las líneas muy generales que tiene esta cátedra de
Introducción al Derecho por lo que resta del año 2018, y que nosotros disponemos básicamente de dos tipos de material de estudio, más allá de lo que se da en clase, pero precisamente este material está destinado para los alumnos que por distintas circunstancias no pueden asistir a clases. Nosotros tenemos material bibliográfico de forma tal de garantizarle al estudiante la posibilidad de acceder al conocimiento. Por un lado, en el propio programa está la bibliografía que nosotros, en términos generales para todo el programa, y bolilla por bolilla, unidad por unidad, se recomienda al estudiante, que son todos libros que existen en nuestra biblioteca, que está muy nutrida, por lo menos en este segmento. Y por otro lado, nosotros, como creemos que es una de las obligaciones que tiene que tener una cátedra en cualquier universidad, de cualquier lugar y de cualquier disciplina, nosotros tenemos una guía de estudio, podríamos llamar, que en términos encontramos, para poner un nombre, como todo tiene que tener un nombre, se llama Apuntaciones de Introducción al Derecho. Fundamentalmente son las bases fundamentales que tiene que tener el estudiante, o que tiene que conocer el estudiante de esta materia y desde nuestra perspectiva. Por supuesto que tienen este carácter, son apuntes que hace la cátedra sobre el contenido y la orientación básica que tienen que tener cada uno de estos temas. Esto no tiene otro fin más que cuestiones de estricto contenido pedagógico y destinado fundamentalmente a lo que tradicionalmente se llamó el alumno libre, el alumno que no puede venir a clase. El alumno que viene a clase tiene contacto con el profesor, puede hacer todas las consultas que necesite, tiene más acceso a la bibliografía porque puede ir todos los días a la biblioteca, etc. Pero el alumno libre no sabe, muchas veces no conoce la cátedra, no sabe el sentido y la orientación que tienen, no conoce la disciplina, por lo tanto a veces hasta se le presenta alguna dificultad para encontrar los temas en los manuales que tradicionalmente han circulado. Por eso se ha escrito, se ha redactado estas apuntaciones que siguen estrictamente el programa que nosotros tenemos en la materia. De forma tal de que solamente me resta invitarlos a que afiancen su vocación para estudiar Derecho, que es un mundo sumamente apasionante y que no se van a arrepentir para nada, y que por supuesto la invitación queda para que la materia nosotros podamos ser los evaluadores de sus conocimientos. Gracias.